Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Hoy nos encontramos en ayuno congregacional, así que te invito a escuchar las 3 predicaciones. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45-115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Gracia pirateada, juicio asegurado, basado en el libro de Judas. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre bueno, el día de hoy vengo a darte a ti gracias por tu infinita misericordia y bondad con mi vida. Gracias por haberme permitido llegar a este lugar, a unirme a mis hermanos para darte a ti la gloria y la honra y reconocerte como mi Salvador y el dueño de mi corazón, de mis pasos, de mis acciones y de mi mente. Permite que el mensaje que yo escuche el día de hoy lo pueda dentro de mi corazón y ponerlo en práctica en mi vida durante esta semana. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Uno puede decir que Judas nos está hablando un poco de la gracia pirateada, pero una gracia pirateada es un juicio asegurado. Recordemos que la gracia es aquí salvación. La salvación no es licencia para pecar. Y Judas denuncia a quienes desde la iglesia están precisamente enseñando cosas que no son. Y convierten la salvación como una excusa para el libertinaje y están rechazando lo que es el señorío de Cristo. Es decir, yo soy salvo, pero no me gusta lo que Jesús me dice. Yo soy salvo, pero tampoco es todo lo que diga la Escritura. Eso es rechazar el señorío de Jesucristo. Es que yo todavía tenga áreas en mi vida que no se las quiera entregar a Él. Así que la salvación no se puede piratear. Salvación pirateada, juicio asegurado. Y yo creo que a muchos les ha pasado con el software pirateado. Recordemos algo y es que un amigo me decía, pastor, yo no pago por software, todo lo bajo craqueado, es decir, pirateado. Y un día su computador colapsó, tenía más virus que un hospital y ahí entonces fue donde conversando le dije, lo barato sale caro y lo robado ni se diga, porque algo pirateado es robado. Y así pasa con la gracia, así pasa con la salvación. Algunos la usan como si fuera un software libre. Usan la salvación como si fuera eso, un software libre, craqueado, y entonces piratean la salvación. ¿Para qué? Para justificar su pecado, para justificar el área que no ha sido entregada al Señor, para justificar sus debilidades, y eso es algo inaudito. Por eso Judas está con esta epístola gritándonos. Quien creyera, son 25 versículos, pero grita y dice, gracia pirateada, juicio asegurado. Y nos está dando el diagnóstico. El diagnóstico, el peligro no viene de afuera, el peligro viene desde adentro. Así que Él nos está diciendo, vean, no es el mundo el que daña a la iglesia. Más bien nos está diciendo, es la serpiente que desayuna con nosotros y el Judas que ora en nuestras reuniones. Es lo que nos está diciendo. Como en Génesis. En Génesis la serpiente conversa, la serpiente convence, la serpiente corrompe desde la mesa. Cuando invitó allí a Eva a comer de un fruto. Y como en Mateo 26, Judas ora, Judas camina con Jesús, cita la Biblia, es el tesorero y lo traiciona con un beso. O sea, el enemigo está dentro de nosotros mismos, dentro de la congregación,
cuando a veces de doctrina se habla y se enseñan cosas que no son. Hoy también hay quienes levantan la mano, una actitud de adoración, de alabanza, pero ya vendieron su alma al diablo, ya vendieron su fidelidad. Porque no todo el que dice amén, amén, honra al Señor. Y para eso Judas nos entregó 3 ejemplos de los cuales ya hemos hablado y están entre los versículos 5 y 10. No los vamos a leer en este momento, sino que vamos a mirar esos ejemplos grosso modo. Israel, una salvación sin perseverancia. Y es que después de Dios haber salvado a Israel, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Segundo, están los ángeles, una autoridad, unos seres celestiales que no guardaron su dignidad y, como dice Pedro, pecaron y Dios no los perdonó. Entonces los ha guardado bajo oscuridad. ¿Y qué es lo que está diciéndonos con estos ejemplos Judas? Algo importante. Y está Sodoma y Gomorra, una corrupción desenfrenada, que es el tercer ejemplo que Judas coloca. Dieron rienda suelta a la inmoralidad. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron puestos como ejemplo del fuego eterno. Sobre Sodoma y Gomorra cayó fuego eterno, ejemplo de lo que va a pasar a quienes no obedecen a Dios. ¿Qué pasó con Israel cuando Dios los salvó? Incredulidad, quedaron expuestos sus cuerpos como alimento para las fieras del campo. ¿Y qué pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad? Están bajo prisión para luego ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Judas diciendo, estos, el pueblo de Dios tan querido, Dios no lo perdonó porque fueron incrédulos, los ángeles que no guardaron su dignidad, y Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas. Si Dios hizo eso con ellos y coloca un ejemplo máximo como los ángeles, ¿cuánto más no hará con ustedes que estén enseñando cosas que no son? Que estén levantando manos santas, pero enseñando una cosa que no es. Por eso mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos de la palabra, con lo que enseñamos. Por eso el cuidado suyo. Usted cuando toma un alimento, usted sabe que le hace daño. Usted sabe que va a comer. Con la escritura lo mismo, que va a escuchar, a quien va a seguir, que va a leer, que va a mandar por las redes sociales, para que no estén enviando, sin darse cuenta, herejías y doctrinas que no son. Pero eso depende de usted, no de mí. Usted es el que sabe qué es lo que se va a comer, usted sabe qué es lo que va a escuchar y a leer cuando se habla de la enseñanza bíblica. Así que esos 3 ejemplos están dados por Judas para decir, si Dios juzgó a su pueblo, juzgará a los ángeles y juzgó a las ciudades corruptas, ¿por qué pensar que no juzgará hoy a quienes convierten la salvación en excusa para pecar? Y entonces es donde están muchos pirateando la salvación. Si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que hay gente que enseña un evangelio sin Cristo, un evangelio totalmente diferente al evangelio. Y eso es piratear la salvación y tiene condenación asegurada. Por eso Judas vuelve y dice, vengan, traigan a la mente. Y es como el papá y el consejero y el que está al frente de algo, de una congregación o de una empresa. Hey, recuerden lo que se les dijo, vayan a las normas, no olviden lo que se les ha capacitado. Judas hace lo mismo y está trayendo a colación los ejemplos que acabamos de leer y
dice, quiero recordarles, aunque suene a cantaleta, porque Judas no solo estaba denunciando, sino también recordándoles. Y eso es también para nosotros. Piénsenlo si no es verdad lo que les voy a decir. La fe verdadera necesita memoria bíblica. Y cuando se habla de fe en Judas, se está hablando no tanto de creer en Dios, que eso es básico y lo normal, ¿cierto? Es la base nuestra, creemos en el Señor. Cuando se habla de fe en Judas, se habla de doctrina. Fe es igual a doctrina, es decir, doctrinas como Jesús viene, Jesús salva, hay cielos nuevos, tierra nueva, Jesús va a salvar y a condenar. Eso es doctrina. Entonces, ¿ustedes creen que hay que recordar la doctrina o no? ¿Hay que hablar de que Jesús viene o no? ¿Hay que hablar de que Jesús perdona o no? ¿Hay que hablar de que solo hay un intercesor entre el cielo y la tierra que es Jesús o no? Eso es doctrina, entonces hay que traer la memoria. Y por eso Judas dice, les quiero recordar, la fe o doctrina tiene una memoria y hay que recordarla, repetirla. Y dice, volver a las historias de los juicios, como es el caso de Israel, incrédulo, muerto, los ángeles que van a ser juzgados, Sodoma y Gomorra, destruidos por fuego, anunciando que será así igual con quien esté enseñando algo diferente de la palabra de Dios. Él dice, eso no es legalismo, eso no es nostalgia, eso es supervivencia. Recordemos, el que no conoce el pasado, ¿qué? Repite la historia. ¿Ustedes por qué creen que es tan magistral el engaño en el cual nosotros como colombianos, los estudiantes han perdido una cátedra llamada historia? No enseñan la historia patria. ¿Por qué? Tiene desde la digamos, ¿cómo se llaman los maestros? Desde la parte académica tiene también su situación. ¿Para qué recordar una historia? Repítala. O sea, si no se recuerda la historia, los errores se van a repetir. Y desde los gobiernos, desde las academias, desde muchas ideologías, no se recuerda la historia para que se siga cometiendo el mismo pecado, se siga cometiendo el mismo error, sigamos siendo la misma patria boba que siempre hemos sido. Todo eso porque no se conoce nada. Cuando viene su papá, o viene la autoridad, o viene el pastor, les quiero recordar otra vez con lo mismo. Sí, hay que recordar, porque si dejamos el vicio de recordar, vamos a cometer los mismos errores. Y eso hace la Escritura. Entonces no es nostalgia, es supervivencia. Y Pedro hizo lo mismo, le recordó a esa gente. Entonces, hermanos, hay que activar la memoria espiritual. ¿Por qué? Porque hay que activar la memoria espiritual, recordar lo que dice la palabra, asentarnos en la doctrina bíblica y repetirla y comentarla una y mil veces. Repetirla, ¿por qué? Porque hoy en día en las iglesias la novedad vende más que la fidelidad. Lo novedoso, lo original, lo que sale en cualquier culto, lo que sale por ahí con cualquier idea, algún predicador que sea novedoso, aunque no sea fiel a la palabra, no le importa. No importa, porque lo que importa es la novedad, vende más que la fidelidad. ¿Por qué? Porque muchos buscan es emociones, mas no doctrina. No, es que a mí me fascina es cuando ese pastor me pone las manos y recibo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién le dijo a usted que un pastor es el portador del Espíritu Santo? El que da el Espíritu Santo, San Juan 14 dice, es solo Jesús y Dios y nadie más. La oración con imposición de manos es sencillamente una oración de ministración, pero yo no imparto nada. Nadie imparte nada. Y esa es una de las cosas que tenemos que ir teniendo presente, hermanos. El que imparte es Dios, es el que ministra Dios. Entonces, cuando se busca emociones y no doctrina,
La serpiente está metida en la iglesia y el Judas está metido en la iglesia. Pero si no activamos nuestra memoria bíblica, si no activamos lo que leemos y recordamos y meditamos, como cuando los animales se sientan a rumiar lo que han comido, como las vacas, que después de comer vuelven el alimento y comienzan otra vez a masticarlo. Si no hacemos eso con la palabra de Dios, entonces vamos a ser fácilmente engañados. Así que la Biblia no es anticuada. Es antídoto contra la apostasía, contra lo novedoso. Cuando se apaga la memoria, se repite el pecado. Y ojalá no se le olvide esto. Cuando se apaga la memoria, se repite el pecado. Piénselo, si en su vida no ha sido así. Cuando se apaga la memoria de Dios, se repite el pecado. Cuando el pueblo olvida, el enemigo se infiltra en las iglesias. Por eso Judas siempre está diciendo, quiero recordarles. Entonces, Dios no cambia. Su gracia sigue siendo un regalo, pero no se piratean los regalos del cielo. Los regalos del cielo no se piratean. No podemos negociar el señorío de Cristo. Si Cristo me salvó, yo entrego a Cristo todas las áreas de mi vida. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía no han sido entregadas? ¿Usted cree que tiene todavía áreas de su vida no entregadas al Señor, guardadas por usted, son suyas y exclusivas y creemos que el Señor no las ve, que no las reclama? Si eso es así, recordemos lo que le pasó a Israel, que quedó extendido, a los ángeles que van a ser juzgados y a Sodoma y Gomorra cayó fuego, que así va a ser el destino de quienes todavía, y me incluyo, no entreguemos áreas al Señor. Así que Judas no está aquí gritando por gritar, no, él está gritando de verdad. Uno puede ver en el texto un grito, no estamos simplemente rodeados, es lo que nos está diciendo Judas, no estamos simplemente rodeados, estamos infiltrados por la serpiente que conversa, convence, corrompe, y Judas, que ora con nosotros, come en la mesa, levanta las manos y canta alabanza, pero traiciona. Estamos infiltrados, no rodeados, infiltrados por doctrinas y gente que enseña cosas que no son. Entonces, hoy más que nunca necesitamos discernir, necesitamos fidelidad, necesitamos memoria. Judas lo que está aquí es diciéndonos recuerde para que no vuelva a caer en el pecado. Recuerde la Biblia para que no repita el pecado. Recuerde a Dios para que no repita el pecado. Entonces, mi hermano, yo no sé si usted quiere hacer esta oración conmigo. Si la quiere hacer, hágala. Yo no quiero ser como los que murieron en el desierto, ni como los ángeles que van a ser juzgados, ni como Sodoma que cayó en llamas. Quiero honrar su salvación para mi vida con obediencia y no con excusas, porque sencillamente su gracia no se piratea, se vive. Y vamos a mirar les voy a contar una pequeña historia de María Milagritos. María Milagritos llegó a la iglesia cuando vivía en un caos, sin trabajo, sin esposo, con una salud por el piso. Llegó a la iglesia cristiana Simón el Mago. Es una iglesia que está en el libro de Hechos, Simón el Mago, o por lo menos Simón el Mago aparece allá en el libro de los Hechos. Entonces María Milagrita llega a esta iglesia cristiana, Simón el Mago, la apapachan, oran por ella y milagro, todo empezó a mejorar. Pero apenas las cosas le fueron para bien, empezó a desaparecer.
Estoy full de cosas, su excusa. Luego vinieron las críticas a los mensajes que daba el pastor Javier. Los cuestionamientos a los predicadores, las dudas, y finalmente se fue. María Milagrito se fue. Lo que parecía gratitud resultó ser una fe interesada. No amaba al proveedor, solo lo que él le daba. Y su fe era más interesada que sincera. Así que María Milagrito representa a esos hermanos que disfrutan del maná, pero mueren en el desierto del alma. Ahí queda extendida esa almita. Quieren bendiciones, pero no quieren al bendecido, al que bendice. Caminan con Dios mientras hay milagros, pero lo abandonan cuando Él les dice, cargue la cruz también. Eso sí no les gusta. Su queja constante, su desánimo espiritual, su crítica es lo más relevante en María Milagritos y en esta clase de hermanos. No confían en el carácter de Dios, solo buscan a Dios cuando tienen la necesidad. Así que hoy también hay creyentes que caminan con Dios, mientras se llame María Milagritos. Así hay esos hermanos, mientras hay maná, pero lo abandonan cuando tienen que confiar en Él sin verlo. Ahí lo abandonan. Sus quejas, sus desánimos, sus críticas continúan y eso revela su fe. ¿Su fe en qué está basada? Está basada precisamente en conveniencia, no en confianza. Y ahí es donde entonces tenemos a esos hermanitos también en nuestras congregaciones. Ahora, vamos al versículo 6 y vamos a leerlo. Ángeles que no guardaron su dignidad. Versículo 6. Judas 6. Judas 6 dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué podemos ver en este contexto bíblico de Judas? Este texto de Judas hay que compararlo con segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde Dios menciona que Él no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. Y Tártaro, pues el Tártaro en la cultura griega era una prisión más oscura y más profunda y más tenebrosa que el mismo Hades. Es decir, en la cultura griega sabían que era el Hades, pero para ellos era mucho más tenebroso el Tártaro. Entonces, Pedro lo que hace es que coge el Tártaro, el lugar más recóndito y más peligroso para los griegos, y dice, allá los guardó a esos ángeles que pecaron, los guardó Dios, como para decirles a esta gente, mire, lo que ustedes están haciendo de enseñar cosas que no son en la iglesia, eso tiene su condenación. ¿Qué pasó con los ángeles? En eso no vamos a meternos porque no dice solo dos cosas. Uno, no guardaron su dignidad y Dios no les perdonó su pecado. ¿Cuál fue? Ya, no hay más nada, no dice más la Escritura, no puedo hacer contextos bíblicos donde no los hay, simplemente están guardados para un juicio. Y Judas dice, si a los ángeles no los va a perdonar por lo que hicieron, ¿ustedes creen que es que se van a salvar si piratean la gracia de Dios? ¿Se van a salvar? Téngalo por seguro que nadie se va a salvar si se piratea la salvación o la gracia de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, sigamos con esta ilustración. En esta conocida iglesia cristiana Simón el Mago. ¿Por qué? Porque allí hay un autoproclamado apóstol y se llama Eliezer Revelación. Y también tiene allí a una fiel aliada, la profeta de Wasat, Bertalina de los últimos tiempos. Y ellos aseguran que caminan por dimensiones celestiales. ¡Qué berraquera!
jamás pisadas por humanos. Según ellos, ya no necesitan leer la Biblia. ¿Por qué? Porque están recibiendo nueva revelación directa y más profunda de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Eliezer comenzó a escribir sus visiones en lo que llama Nueva Biblia Suponía 666, imagínense. ¿Ah? Ay, Dios mío. Afirmando con cara seria: Dios está corrigiendo los errores de la Biblia antigua. Hay ya una nueva versión, Suponías 666. Y estaba asegurando Eliezer revelador que sus sueños eran más actuales que las cartas de Pablo y que Apocalipsis estaba desactualizado. Ay, Dios mío, ¿ah? Que me lo diga a mí. Que Eliezer tenía algo mejor. ¿Ah? Dice: acceso exclusivo al último estado de WhatsApp del cielo. Y proclamaba desde el púlpito sin pestañear: esta no está en la Biblia porque es más alta que ella. Así decía según sus revelaciones. Y por su parte la profeta Bertalina, siempre conectada a lo alto según ella, repetía con voz dulce pero firme: la letra mata, pero mis notas de voz vivifican. Muy bonito, excelente. Y detrás de eso corre un montón de gente. Mandaba cadenas proféticas que comenzaban con: Dios me dijo que compartiera esto contigo. Así no le han llegado sus mensajes. Dios me dijo que compartiera esto contigo. Ojo pues, pilas, hermanos. Judas se los está revelando. Las serpientes y los Judas metidos en sus redes sociales y en la iglesia. Y terminaba, después de que Bertalinda mandaba todos esos WhatsApp con el mensaje: Dios me dijo que compartiera esto contigo, terminaba pidiendo una ofrenda voluntaria mínima de 777,700 pesos. Así terminaba. Pero una de las revelaciones que más causó impacto fue esta frase dicha por Eliezer con voz angelical: Dios me dijo, no quiero que cambien. Los amo tanto que prefiero que sigan como están. Tremendo revelador. A esa iglesia yo como que me quiero apuntar. El pecado no me molesta porque yo soy amor, no reglas. Es la nueva versión de Dios. Esto es evangelio, ¿no les parece? Evangelio. Muchos lo aplaudieron, otros lloraron de emoción. Nadie se atrevía a decir que sonaba más a Satanás disfrazado que a Dios. Todos se quedaron callados, así como están todos aquí en este momentico. Así, igualiticos. Pero todo se salió del control, hermanos, todo se salió del control. La iglesia se dividió, algunos se fueron confundidos, otros idolatraban las nuevas revelaciones. Y nadie se atrevía a corregirlos porque ambos eran intocables. Un apóstol y Bertalinda de los WhatsApp directos del cielo. No, pues. Entonces a cualquiera que los cuestionaran los etiquetaban o les decían faraón religioso, espíritu crítico o peor, enemigo de la unción, porque ellos eran los ungidos allí. Entonces la intimidación espiritual era el nuevo lenguaje del púlpito. Fue entonces cuando una joven de la iglesia tuvo un sueño profético. ¿Y qué pasó? Soñó con el púlpito de su iglesia y vio una serpiente enroscada alrededor de ese púlpito y de ese apóstol, Eliezer revelador. Y cada domingo se hacía más grande, más gruesa y más confiada. Tenía ojos brillantes, lengua bífida y se alimentaba de aplausos, ofrendas y herejías.
y nadie la veía, pero todos sentían algo pesado en el ambiente. Nadie la mencionaba, pero todos sabían que algo oscuro gobernaba el lugar. Entonces, un domingo, mientras Eliezer Revelación compartía su nueva perla, una nueva perla, escúchenla, el Espíritu me dijo que el pecado es una construcción religiosa, que el infierno es psicológico y que Judas se salvó. Bueno, eso mejor dicho, eso está en Sofonías 6:66. Un anciano que había permanecido en silencio por años se puso de pie, abrió su Biblia de papel vieja, subrayada, y con voz temblorosa pero firme leyó Judas 6 y leyó Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Eso que él leyó fue como un velo que se rasga, la atmósfera cambió, el púlpito tembló y por un momento muchos vieron la serpiente enroscada ahí, en el púlpito, y enroscando al predicador apóstol Eliezer Revelación. No era símbolo de sabiduría, era símbolo de rebelión espiritual. Enseñaba lo que no decía la Escritura. Y enseñar lo que no dice la Escritura es rebelión contra Dios. El resultado, muchos entendieron, muchos entendieron se habían creído más espirituales que la palabra. Y con eso empezaron a bajar los humos. Habían abandonado su lugar, su dignidad, su obediencia, su dependencia, y habían cambiado al Cristo de la cruz por una serpiente disfrazada de luz. Esa noche entonces muchos lloraron, algunos se fueron, pero otros regresaron a la palabra, a la humildad, a la reverencia, a la memoria, porque se perdió la memoria de la palabra y se pecaba con frecuencia. Y el púlpito, ese púlpito que estaba envenenado, volvió a temblar, porque cuando Cristo es entronado, la serpiente huye. Esa es la historia con la cual les quería ilustrar todo esto de Judas. ¿Sucede o no sucede? Sucede. Necesitamos tener el discernimiento, hermanos, desde lo que usted escucha desde este púlpito y lo que me escucha a mí y a cualquier predicador. Y usted es el directo responsable. El directo responsable de recibir o no recibir, porque usted decide qué va a comer o qué no va a comer. Y para eso usted necesita leer la Escritura. Para eso necesita orar, para eso necesita tener ese discernimiento de Dios. Vamos a hablar un poquito de la parte teológica de los ángeles que cayeron. Un resumen aquí teológico de Judas, Enoc, porque él trae a Enoc. Y dice allá en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Enoc es un libro apócrifo. Entonces vamos a mirar algo ahí. Judas, Enoc y Pedro. Voy a mirarlo así rápidamente para que tengamos el concepto teológico. Y es que Judas 6 se refiere a ángeles que abandonaron su posición celestial. Eso dice el libro apócrifo. Y por ello fueron encerrados en prisiones eternas hasta el juicio final. Entonces, muy parecido todo esto que dice Judas a lo que dice un libro apócrifo, a lo que nosotros conocemos libros apócrifos de Enoc. Eso lo dice Enoc. Y lo toma Pedro. Ahora, esta afirmación no es una especulación mitológica. Cuando Judas toma a Enoc, no es una situación mitológica que él quiere allí apoyar. No, simplemente lo que él está haciendo es una advertencia teológica basada en la Escritura
y reforzada en la literatura intertestamentaria o apócrifa, especialmente el libro de Enoc, muy conocido en el judaísmo de ese momento. El relato de Génesis 6, allá Génesis 6, 1 al 4, donde habla de los hijos de Dios, tomaron mujeres humanas, lo amplió Enoc, y Enoc lo amplió y explicó, y dijo que, para explicar Génesis 6, ese libro apócrifo, dijo que los vigilantes, Enoc se narra eso, que los vigilantes, un grupo de ángeles descendieron voluntariamente, corrompieron la creación y engendraron con las hijas de los hombres, con mujeres terrenales, los nefilín. Entonces, es la historia donde unos ángeles rebeldes descienden a la tierra y se acuestan con mujeres y tienen los nefilín. Esa explicación no la da la Biblia. Esa explicación la da ese libro de Enoc, un libro apócrifo, un libro intertestamentario. Entonces, ¿qué hace Enoc? ¿Qué hace Judas? Coge ese libro, dice lo que dijo Enoc, ya la gente lo conocía, para asegurar que los ángeles rebeldes también van a tener consecuencias de castigo. Pero no es que esté avalando eso. Esto es una historia, es un mito, lo que les estoy diciendo es un mito, que vinieron los ángeles, se acostaron con mujeres y tuvieron los nefilín y que nacen los super o semidioses. Eso es una historia griega, eso es mitología griega. Y esa mitología griega está aquí metida en este cuento, pero no es bíblico, eso no es bíblico. Entonces, como castigo fueron confinados en prisiones oscuras hasta el juicio, un castigo que Judas retoma como ejemplo del juicio divino incluso sobre seres celestiales. Judas utiliza el lenguaje y habla aquí. Los ángeles no solo pecaron, sino que abandonaron deliberadamente su naturaleza, su función celestial y la dignidad que les fue dada por Dios. Este abandono, cuando dice Judas que abandonaron su dignidad, no fue una cosa involuntaria, fue consciente, ellos decidieron, el verbo que usa es, ellos eran conscientes de que abandonaban su dignidad. Y cuando dice Pedro que los arrojó al Tártaro, como les dije ahorita, el Tártaro es un lugar imaginario de los griegos que denota un lugar de castigo aún más profundo que el mismo Hades, reservado para los dioses rebeldes. Allá los confina Pedro para decir, van a recibir el castigo que merecen. Entonces, tampoco Pedro es que adopte esa imagen por fantasía mitológica, no, sino por reforzar desde el ambiente cultural y del ambiente de ellos, de la cultura, la idea de un juicio, y la idea de un juicio severo para quien enseñe cosas que no son de la Escritura. Entonces, Pedro y Judas emplean un lenguaje que es el de los ángeles que van a ser juzgados, para decir, nadie, ni siquiera los ángeles escaparán del juicio, menos usted, que usted no es un ángel, va a escapar por enseñar las cosas que no son de Dios. Si usted cruza el límite de la rebelión y empieza a enseñar cosas que no son, se le constituye a usted rebelión, cuando enseñe cosas que no son de la Escritura. Entonces, si los ángeles fueron castigados con el rigor, o van a ser castigados con el rigor, ¿qué nos hace pensar que el pecado humano no puede tomarse desde ese punto de vista, o que Dios lo va a tomar a la ligera, que no nos va a castigar? Entonces, cuidado con el pecado, para que andemos sumamente bien con estos asuntos. Y luego entonces viene con Sodoma y Gomorra, el desenfreno sexual. Allí está, versículo 7, Sodoma y Gomorra, versículo 7. Vamos al 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, entonces aquí vamos a mirar algo, y es que el juicio sobre Sodoma y Gomorra es relato de Génesis 18, 19.
Y no fue simplemente una falta de hospitalidad como algunos dicen, es que cayó el juicio sobre ellos por una falta de hospitalidad. Y eso es una historia ahí que para sostener una idea de la ideología de género de hoy en día. Pero aquí lo que hay es una corrupción sexual violenta, antinatural, y lo afirma Romanos. Es una degradación, una rebeldía. El que se va en contra de la naturaleza es un rebelde y recibirá su justo castigo de Dios. Sodoma y Gomorra sabemos qué es, y recibieron el castigo. Es decir, el que se va contra el diseño divino de su cuerpo, téngalo por seguro, recibe la condenación de parte de Dios. Judas deja claro que este juicio no es un juicio histórico, es un juicio escatológico cuando habla de las llamas y del fuego. El fuego que cayó sobre estas ciudades anticipa lo que es el juicio final. Entonces, eso está por allá en Apocalipsis 20, llega el juicio, llega el fuego y todo eso, y se relaciona ahí Sodoma y Gomorra con el juicio final. Ahora, sigamos en esta ilustración de la iglesia Simón el Mago, porque vamos entonces a concentrarnos en el culto juvenil, el culto que terminó como Sodoma, el culto juvenil que terminó como Sodoma. En esa iglesia cristiana, Simón el Mago, el apóstol Eliezer, revelador, el mismo del último estado del WhatsApp del cielo, comenzó a enseñar que la Biblia hay que actualizarla, especialmente en temas sexuales. El líder en ese momento, la líder de los jóvenes era o es Bertalinda, sigue siendo Bertalinda, y ella lo secundaba con frases como: hay que dejar de juzgar, el amor es amor y Dios mira el corazón, no esas normas antiguas. Al fin y al cabo estaban sacando una nueva versión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces los líderes juveniles empezaron a predicar una libertad en Cristo. Ojo pues, Hernán y Ana. Pero con beneficios extras. Ellos empezaron a predicar libertad en Cristo, pero con beneficios extras. Relaciones abiertas. Y usted sabe cuáles son las relaciones abiertas, no vamos a hablar de eso. Noviazgos sin límites. Ojo con esto que es nuevo. Devocionales eróticos con propósito. Compartidos en grupo privado. Llamado Sodoma Revive. Entonces, lo que comenzó como inclusión y amor, terminó en caos. Embarazos no deseados, traiciones y rupturas, denuncias de acoso, depresión y división. Bertalina renunció entre lágrimas. Eliezer simplemente dijo que eso también estaba profetizado. ¿Ah? Aplicación, hermanos. Como dice Judas, sin filtros. El desenfreno sexual no es solo pecado, es rebelión espiritual. Si usted se va contra el diseño divino de su cuerpo, es rebelión y eso tiene castigo de Dios. Y como Sodoma, termina en fuego, destrucción y juicio. Y no es una exageración, es una advertencia profética para nuestros días. Estas tres ilustraciones, hermanos, no solo siguen el orden de Judas, lo encarnan y lo estamos encarnando en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, hermanos. Cada historia nuestra o cada historia muestra cómo la oscuridad se filtra paso a paso hasta devorarlo todo. Israel era María Milagritos. Israel era eso, María Milagritos. Todo empezó con una semilla de murmuración, dudas disfrazadas de espiritualidad. Empezaron a dudar de Dios, empezaron a dudar de Moisés, de Aarón, de todos. Pero esa incredulidad venenosa es una incredulidad silenciosa, es una incredulidad destructora.
Los ángeles, el apóstol Eliezer, revelador, y Bertalinda, la profeta. Vino entre ellos lo que fue la falsa unción, camuflada de ministerio. Eliezer hablaba en nombre de Dios, pero predicaba era su ego. Bertalinda aplaudía, pero ambos habían abandonado su lugar como los ángeles, su dignidad, su llamado, y empezaron a predicar lo que les parecía. Ya no servían, se servían a sí mismos. Y Sodoma, el grupo juvenil, cuando el altar se contamina, la cultura se desbordó, se desborda. Lo que empezó como una libertad exclusiva terminó, como dije, en adicciones, en relaciones rotas, en abusos, en un grupo juvenil reducido a ruinas. Sodoma no cayó de golpe, se reeditó dentro de la iglesia y esa sexualidad se está reeditando en la iglesia con distintos nombres. Así que, hermanos amados, esta es la estrategia del enemigo. Incredulidad personal, como Israel. Segundo, abandono de autoridad espiritual, como los ángeles. No guarda su dignidad de ser hijo de Dios. Tercero, una rebeldía moral y cultural como Sodoma. No comienza rugiendo como un león honesto. Empieza como termita que por dentro internamente va a estar comiendo la madera. Silencioso, espiritual, religioso, pero letal. Así que, mis hermanos, se infiltra en la doctrina, se infiltra en los sueños, se infiltra en los púlpitos y hasta en los grupos de WhatsApp del ministerio. Cuando se abre la puerta a una mentira piadosa, el infierno no tarda en hacer su nido. Pilas. Judas no habla de amenazas externas, habla del cáncer interno que tenemos en la iglesia que se disfraza de luz, pero consume como sombra. Incline su cabeza y oremos, hermanos. Señor, esta mañana es de tu palabra que nos trae consuelo, fortaleza y exhortación. Y cada uno responda a estas tres preguntitas cortas. ¿Estoy luchando por la salvación o la estoy pirateando? ¿Estoy gustando la salvación o la estoy pirateando? Porque la verdadera fe o la verdadera salvación no juega con el pecado, lo confronta. Piénselo, pensémoslo. Pensemos esto otro. ¿Cristo es mi Señor o solo es una decoración religiosa? Porque negar su señorío en mi vida, yo no quiero entregarte áreas, Señor. Porque negar su señorío, aunque suene espiritual, es rebelión disfrazada. Si yo no le entrego las áreas de mi vida, es una rebelión disfrazada. Última pregunta. ¿Estoy callando por sujeción o actuando por espectáculo? Porque a veces el acto más fuerte no es hablar, es callar y dejar que el Señor reprenda. Señor Dios, ayúdame a mí particularmente y ayuda a cada hermano y a cada hermana. Y ayuda a todos los que nos están viendo o escuchando a que tu palabra tenga el nido en mi corazón, no el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.